Ben, benvidos a todos e todas a esta nova conferencia do ciclo Camiño Restaurado, co que celebramos o 30 aniversario da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Chegamos xa a Lugo, estamos moi preto do noso destino. Para esta ocasión contamos con Rosa Benavides García, que é unha profesional da conservación e restauración especializada en bens arqueolóxicos e que, ben, o seu desenvolvemento profesional estivo ligado á empresa Atomos dende o ano 1991 ata 2017, no que se xubilou. Ademais, membro da Comisión Nacional de ICOMOS, da sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega. Ten unha amplísima experiencia profesional na intervención de grandes obras de bens arqueolóxicos, o sea, nas de Lugo que nos vai contar hoxe, pero tamén noutros bens emblemáticos como a Torre de Hércules. Anticipo que vai ser unha conferencia moi interesante, moi interesante. Dou paso xa a Rosa, a quen agradecemos moitísimo que teña aceptado compartir a súa experiencia con nós. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haber confiado en mí, sobre todo en mi memoria, ya un poco escasa. Y bueno, como ya os dijo Andrea, hace 4 años que me jubilé, pero bueno, a pesar de las luces y sombras que me acompañaron, la verdad es que nunca me arrepentiré de haber sido restauradora. Así que aunque lo que os voy a contar a continuación veáis dificultades y también sinsabores, quiero que os quedéis con el lado positivo de nuestra profesión, porque puede llegar a ser realmente apasionante. Durante los años en los que ejercí como restauradora, pues sufrí y me emocioné casi por igual. Siempre intentas hacer las cosas del mejor modo posible, pero incluso en las obras con las que te puedes considerar más o menos satisfecha, siempre te vienen a la mente cosas que podías haber hecho mejor. En otros casos te das cuenta casi inmediatamente del error que acabas de cometer. Por eso, si un consejo puedo daros, es que tratéis de que os dejen tiempo para reflexionar y no tener que tomar decisiones precipitadamente. Bueno, a menos que algo se esté cayendo, claro. El primer paso que tenemos que dar ante una intervención sobre un bien patrimonial es la reflexión y discusión de los criterios generales que vamos a adoptar. Hay criterios básicos que son inamovibles, pero otros dependen de muchos factores diferentes a los que nos tendremos que adaptar. Y como veréis, lo que os contaré a continuación. Con el tiempo también aprendí que la conservación preventiva y la mínima intervención son el camino más interesante a recorrer en nuestra trayectoria profesional. Como transmisores y no dueños del patrimonio, deberíamos defender el principio de mínima intervención, es decir, aplicar únicamente los tratamientos imprescindibles de conservación para la preservación del bien tal como llegó a nosotros, nunca en peor estado del que lo recibimos, ¿no? Sin embargo, cuando lo que tenemos delante es un yacimiento que se va a mostrar al público, pues esa mínima intervención es casi siempre una utopía. En muchos de los casos, las estructuras se conservan muy debilitadas o en niveles de cimentación, por lo que es imprescindible hacer reconstrucciones más o menos intensas para que el público no experto pueda entender la ruina. En un proyecto de musealización, como no puede ser de otra forma, participa un equipo muy numeroso de profesionales. Así que por un lado estamos los restauradores, que siempre pensamos que lo primordial es la conservación de la ruina, los museólogos junto con los arqueólogos que intentan que la ruina pueda entenderse, sobre todo los museólogos, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio, que dentro de su responsabilidad quieren que todo sea perfecto, y a estos pues se unen pocos opinadores. Así que casi siempre es necesario recordarles de dónde partimos, porque claro, cuando ven las primeras reconstrucciones se entusiasman y te piden mucho más, olvidándose de que partimos de niveles de cimentación y que ya hemos levantado a lo mejor 2, 3 o 4 hiladas de muro a la vista.
Bueno, solo unos ejemplos para pensar sobre esas preguntas que nos hacemos, de dónde partimos y hasta dónde llegamos. Luego veremos en qué nos basamos para hacer las reconstrucciones y recreaciones. Aquí podemos ver que se reconstruyeron grandes lagunas en los mosaicos, paredes para insertar pintura desplomada y los intercolumnios de un peristilo. Esta es una intervención que, aunque parezca muy bajito cuando lo veis, toda la estructura, pues es una intervención que yo considero intensa. Este caso puede considerarse un poco menos audaz. Se reconstruyó la gran laguna del estanque y en el horno la solución al arco desmoronado fue su reconstrucción. En este yacimiento tan extraordinario, que conservaba muros de gran altura, las reconstrucciones contempladas dentro del proyecto de musealización se limitaron a mejorar la comprensión de algunos espacios. Bueno, os acabo de enseñar los 3 primeros yacimientos visitables de la ciudad de Lugo: Redomus Oceani o Casa de los Mosaicos, los Jardines de San Roque y la Domus del Mitreo, y alrededor de ellos vamos a hablar hoy. No nos vamos a parar en la importancia de Lucus Augusti como capital administrativa en el mundo romano, ni siquiera pondremos mucho en contexto los yacimientos. Claro, para los lucenses, con su imponente muralla, siempre hubo un testigo bien visible de su pasado romano, pero ¿qué pasaba con las numerosas estructuras que aparecían cada vez que abrían una zanja? Pues que desaparecían sin más para dar paso a las obras contemporáneas. ¿Por qué se empiezan a conservar in situ los yacimientos en Lugo entonces? Yo creo que hay una respuesta. Cuando se excavó la plaza de Santo Domingo en el año 1986 para construir un aparcamiento, quedó a la vista parte del pasado de la ciudad, y entonces se despertó el interés de los ciudadanos del siglo XX por la conservación de su pasado. Claro, no es lo mismo una zanja en la que aparece un muro, un fragmento de mosaico, de pintura, que no lo ves porque pasas como viandante, pasas de largo, que abrir toda una plaza en la que te empiezan a aparecer restos de hipocausto, muros, mosaico, en fin, diferentes estructuras. Bueno, pues a pesar de que hubo bastantes manifestaciones ciudadanas, bueno, por lo que he visto en la prensa, en ese momento yo vivía en Madrid, el yacimiento se destruyó. Pero claro, el interés por conservar ya estaba ahí. Cuando muy poco después salieron a la luz los restos de una domus en la calle Armañá, con 2 mosaicos bastante completos, el yacimiento tampoco se conservó in situ, pero tomaron la decisión de extraer el mosaico. Estos mosaicos, totalmente descontextualizados, claro, se instalaron en dependencias de la antigua cárcel y de la comisaría. Unos cuantos años después, no muchos, yo creo que 9 o 10, estaban en unas condiciones penosas, también por maltrato, sobre todo el que estaba en la antigua cárcel, porque lo usaban como, bueno, habían montado también un taller encima del gran mosaico. Pues se restauraron de nuevo y se trasladaron al Museo Provincial, donde les dedicaron una sala. La colocación ni siquiera pudo ser la que tenían, la relación entre ellos, la que tenían en el yacimiento, porque la sala se la dedicaron porque era una sala que habían hecho y no tenía nada que poner, y bueno, pues los mosaicos quedaban muy bien. En esta segunda restauración participaron alumnos de vuestra escuela. Y bueno, posiblemente a partir de aquí se empezó a valorar no solo lo considerado bello, ¿no? Digno de vitrina, sino también el contexto en el que estaban incluidos los restos. Había otros referentes, tanto dentro como fuera de España, que clamaban por la conservación in situ de los restos arqueológicos que se descubrían en el trazado urbano. Obviamente, no todos pueden llegar a ser centros visitables, pero sí pueden preservarse sin destruirlos. En este caso, desde antiguo, se sabía que en la calle Doctor Castro, conocida entonces como de Batitales, había aparecido un espléndido mosaico. Hubo varios intentos fallidos de extracción y ahora solo se conservan unos pequeños fragmentos en el Museo Provincial. Perdón. Bueno, perdón. Como siempre, los teléfonos molestando. Aunque os estaba comentando, bueno, que solo se conservan unos pequeños fragmentos ahora mismo, ¿no?
El impacto de este hallazgo debió ser tal que hubo muchos estudiosos que lo registraron, lo dibujaron con gran esmero, y gracias a ellos pues podemos conocer esta parte del mosaico que ahora está perdida. Ahora mismo en el Museo Provincial se conserva este fragmento, y esto es todo lo que se conserva de todo esto, de lo que es el mascarón de océanos y todo el registro marino, y bueno, estos otros registros geométricos que vuelven a aparecer en el yacimiento. Así que en 1999, cuando se inició la excavación arqueológica en el solar en el que había aparecido, ya se esperaba el hallazgo de restos similares. Los descubrimientos en este solar y los adyacentes, incluida la propia calle, permitieron identificar estructuras fundamentales de una importante domus, como son el oecus y su antesala, con los espléndidos mosaicos, el pasillo paralelo al peristilo y una sala calefactada. Así que decidieron musealizarla bajo el edificio de nueva construcción. Estas zonas quedan dentro del edificio y esto es lo que está en la calle, ¿no? Esta es una recreación del mosaico hecha a partir de los... Bueno, el mosaico se encuentra, o sea, lo que se ha descubierto hasta ahora, porque la domus debía ser mucho más grande, claro, obviamente, que lo que tenemos, son la antesala del oecus y el oecus. Están reconstruidos los motivos decorativos que se conocen, ¿no? Quedan los huecos que veis en blanco, pues los dejaron muy sabiamente en blanco los dibujantes, ¿no? Entre 1989 y 1991, en las excavaciones realizadas entre el jardín y la capilla de San Roque, apareció una gran necrópolis de incineración e inhumación. Muy próximo se descubrió un estanque rectangular de unos 25 metros cuadrados, te lo digo para que os hagáis idea que es grande, construido en opus cementitium y con las gárgolas de entrada y salida del agua de granito. Posiblemente en época de uso el hormigón no quedaba a la vista, aunque solo fuera por cuestiones prácticas, debió estar revestido pues, con un mortero hidráulico o tal vez con mármoles u otras piedras, ¿no? Seguramente estaba relacionado con ritos funerarios o cultos orientales, y su carácter sagrado se refuerza si pensamos que se construyó sobrevolando otro preexistente de tamaño mucho menor que captaba los manantiales de agua y que aún hoy está a la vista en la esquinita esta a la derecha. Su monumentalidad y excepcionalidad sirvieron para que se conservara in situ. En el edificio que se construyó encima quedaron también incluidos un horno de alfarero bastante más tardío y 2 tumbas de ladrillo. De la necrópolis de incineración pues solo se conservan las urnas. En 2003, entre la catedral y la Puerta de Santiago, se excavó un solar que estaba destinado a la construcción de un edificio para la universidad. Se excavaron en su totalidad sus más de 600 metros cuadrados y bajo las estructuras contemporáneas, modernas, medievales, fue un espacio muy ocupado, ¿no? Todo el tiempo. Quedaron a la vista arquitecturas de época romana alto y bajo imperial, parte de una domus, un mitreo y el lienzo de la muralla. En este caso, la domus no tiene pavimentos de mosaico, sino de opus igninum, pero en el osado del peristilo y las pinturas murales, que en una de las estancias se conservan hasta más de 2 metros de altura, dan una idea de la importancia de esta domus desde su primera fase de construcción. Sabemos que tenía 2 plantas y que adosado a la domus se construyó un templo dedicado al dios Mitra, en el que apareció un ara que le dedica a un centurión de la Legio Séptima Gemina Antoniniana. Bueno, en realidad lo que se parece mucho, yo siempre digo, es como un pazo con capela, ¿no? En el alto del segundo piso tiene la capilla. Al construir la muralla, pues se fue destruyendo la domus. Y durante un tiempo se utilizaron parte de sus estancias como talleres artesanales. Por eso nos encontramos con un molino en lo que pudo ser el oecus y bueno, en otra habitación pues un montón de restos de hueso y de hueso trabajado, en fin, que se le daba uso. Después, al acabar la muralla, derriban lo que queda de la domus y la entierran hasta el nivel del mitreo. El mitreo permaneció activo hasta que lo destruyeron más o menos en época tardorromana.
Casi siempre los restauradores entrábamos en el yacimiento cuando había finalizado el proceso de excavación y muy pocas veces, bueno, y estaba ya tomada la decisión de conservar el yacimiento in situ. En el mejor de los casos nos llamaban para proteger algún elemento singular y extremadamente vulnerable. Muy pocas veces formábamos parte del equipo de excavación. Y que bueno, cuando ya está tomada la decisión de conservar los restos in situ, en la mayoría de los casos son necesarios tratamientos de urgencia, como la protección de bordes en los mosaicos y pinturas, el empapelado de las pinturas para evitar erosiones, inyección de mortero en fisuras, tanto en paredes como en los suelos, y la limpieza mínima necesaria para estas labores. En este momento teníamos suerte de que ya nos llamaban para hacer estas cosas, porque antes pues había, bueno, arqueólogos que creían que servían para todo y que a lo mejor pues consolidaban un borde de un mortero de cal con un paraloid al 50%. Os podéis imaginar el desaguisado, ¿no? Bueno, no vamos a ser críticos, voy a ser positiva. Bueno, veréis que salto de un yacimiento a otro. El motivo es tratar de abarcar los distintos procesos sin repetirme demasiado, porque claro, mosaico, por ejemplo, solo tenemos en la Domus Oceani, pero pinturas los tenemos también en la Domus del Mitreo y las reconstrucciones en los 3 yacimientos. En este caso, por ejemplo, los restos de pintura mural tenían numerosos problemas como fisuras, abombamientos, desprendimientos del soporte, bueno, se ve bastante bien. Por lo que con buen criterio por parte de la constructora habían dejado sin excavar las paredes con pintura para evitar que se desplomasen. Y para ello sujetaron los cepellones con estructuras de madera, que luego, que resultaron muy útiles, los fuimos desmontando paulatinamente junto con la tierra al tiempo que íbamos consolidando bordes e inyectando fisuras. No se perdió nada de lo que estaba conservado in situ gracias a este sistema, ¿no? Y los fragmentos que encontramos en los cepellones de tierra están relacionados con el derribo. De hecho, es posible que la mayoría de los fragmentos que encontramos ni siquiera pertenezcan a esta habitación, porque las decoraciones no, en la mayoría de los casos no coincidían, o sea que pensamos que pueden ser o del piso superior o del peristilo. Bueno, eso, como derrumban tiran la domus sobre sí misma, pues claro, es fácil encontrarte en una habitación cosas que no le pertenecen, ¿no? Y esto, bueno, empezamos por las protecciones de los yacimientos, ¿no? Que normalmente son necesarias protecciones especiales que permiten el desarrollo de la obra sin que se produzcan daños de los restos arqueológicos. Siempre tratábamos de hacer protecciones ligeras que permitan respirar la ruina para que no se colonice, pero claro, con el tiempo fuimos conscientes de que las protecciones tenían que ser más resistentes porque ni los plazos de obra ni los cuidados se cumplían. Aunque al encerrar las estructuras más frágiles, en este caso las pinturas murales, bueno, los muros con las pinturas, estábamos evitando también su ventilación y eliminación de exceso de humedad. Esto lo compensamos con grandes cantidades de arlita dentro de los cajones de los muros y sobre el pavimento entre 2 capas de geotextil cosidas para evitar que las esferitas de arcilla se desparramasen. Veis que todo el yacimiento está cubierto con geotextil y los muros están protegidos con tablones. Luego los que tienen pintura se protegen además con paneles de DM e incluso se construye una cubierta sobre la habitación que tenía la pintura desplomada sobre el pavimento. Supongo que todos sabéis ahora lo que es la arlita, son unas esferitas de una arcilla expandida que tiene la virtud para nosotros de que absorbe mucha humedad y entonces nos resulta muy útil. Bueno, aunque algunas veces ni las mejores protecciones son suficientes para vencer a los elementos naturales. Los drenajes que se habían realizado para evitar las inundaciones, precisamente, mientras no se construía el edificio y que condujeran el agua a los pozos, porque hay conservados pozos romanos. Pues aunque por increíble que parezca, la inundación conseguimos solucionarla, o sea que el agua se dirigiera a los pozos limpiando las canaletas romanas. Esto nos dio bastante tranquilidad porque si por lo menos esas sabemos fijo que funcionan en caso de inundación.
En este caso, claro, todavía no estaba completa la protección que acabamos de ver, ¿no? Porque estábamos extrayendo los fragmentos de pintura que estaban en el suelo de la habitación de, vamos, el OECUS o habitación del molino. Veis que ya están construyendo soportes para sujetar los muros de la parte baja, ya habían hecho la de arriba. Quiero que os fijéis en este espacio porque luego vamos a hablar de cómo lo solucionamos. Y bueno, veis un poco en qué condiciones se trabajaba con la pintura, que lo que es milagroso es que todavía se conservase algo después de que nos sucedieran estas desgracias. En algunos casos las protecciones tienen que ser extraordinarias porque, claro, los restos tienen un gran riesgo en el proceso de cimentación del edificio. En este caso, lo que hicimos fue una protección con PVC, fibra de vidrio y poliéster, tal como haríamos un soporte de extracción. Claro, lo que queríamos evitar aquí era cortar el mosaico, porque continuaba bajo el muro del siglo XIX. De hecho, ahora este muro, el muro se desmontó con la nueva edificación y, claro, el mosaico continúa por debajo y hacia la calle. Claro, el 19 lo respetaron porque era una superficie nivelada perfectamente, ¿no? Para construir encima. Entonces eso nos ha venido muy bien. Sin embargo, en otros hay que extraer parte de los restos para permitir las cimentaciones. En estos casos lo que hacemos es un soporte y más tarde un soporte para extraerlo y más tarde en el taller se dota la base de un soporte rígido similar antes de eliminar la protección. En los soportes de extracción fuimos descubriendo nuevos materiales cada vez más ligeros y resistentes, de modo que no necesitamos hacer cortes en los mosaicos o enlucidos como se hacía anteriormente, o al menos cortes en fragmentos tan pequeños. Por ejemplo, nosotros cuando trasladamos la piscina de Cambre, desmontamos los muros y cortamos el revestimiento, creo que recordar que como en 5 partes. Unos años después, al trasladar la piscina de Caldoval de dimensiones similares, sacamos el revestimiento y su soporte de ladrillos en un solo bloque. Claro, teníamos mejores materiales, sobre todo mucho más tiempo y también más dinero porque, claro, un soporte más complejo es más caro. Pero es más caro en ese momento, porque en el momento de la reconstrucción también se abaratan mucho los costes cuando la estructura la tienes completa, ¿no? Aparte de que es mucho más fiel y conservas mucho mejor el elemento original, ¿no? Y después de la obra civil, cuando han hecho ya el edificio encima, pues volvemos al yacimiento. Cuando regresamos al yacimiento, el panorama a veces es un poco desalentador. Al vaciar el escombro y la basura de todo tipo, que parece que da mucho gusto acumular encima de los yacimientos, y retirar todas las protecciones temporales, vemos que las consolidaciones de urgencia han cumplido su cometido. Pero la suciedad y la colonización están de nuevo sobre las pinturas y los pavimentos, bueno, y también los muros. Incluso la colonización es bastante más intensa y a veces yo diría que también la suciedad. Este caso es un poco distinto. El horno se había consolidado en el momento de la excavación y los restos podían ser visitados por profesionales interesados en el tema. Pero durante años estuvo abandonado y utilizado incluso como habitación de ocupas. Yo de hecho lo conocí así, entre colchones y cacerolas. Así que lo que nos encontramos al preparar el proyecto de conservación no era muy halagüeño. Y eso que, bueno, en este momento ya desde el ayuntamiento habían retirado pues todos los enseres y el grueso de la basura acumulada. Y este quizás sea el caso más sangrante, porque el Domus del Mitreo, porque con una protección impecable, como visteis antes, este era el panorama. Resconsa, la empresa modelo que había trabajado en el inicio del proyecto, la que había hecho las protecciones de los muros de pintura, la que hizo todas las protecciones, pues no continuó con la construcción del edificio. A estas alturas ya habían pasado por encima 2 nuevas empresas constructoras cual caballo de Atila, realmente. Aparte del deterioro previsto por la humedad, había tablones de los cajones literalmente arrancados, las protecciones de los pavimentos estaban destrozadas, pisaban por encima de los muros, que ya habíamos consolidado, teníamos las cabeceras ya consolidadas. Bueno, fue un destrozo bastante importante.
y también habían desmontado varios muros perimetrales sin criterio alguno, a pesar de que existía un proyecto autorizado por la Dirección General de Patrimonio para hacerlo con rigor. Bueno, esto no es achacable a las constructoras, ahora veremos. A todo este caos se sumaba una cantidad ingente de escombro de obra y nuevamente basura. Incluso habían tenido la brillante idea de montarse una plataforma de trabajo encima del mitreo. Echaron 2 camiones de arena y lo iban compactando con el mortero de cemento que les sobraba. Una situación ideal. Para que os hagáis una idea, dedicamos 2 meses y medio con una empresa especializada en desescombro con cantidad de personal, simplemente para retirar las protecciones que quedaban y la basura y todo el escombro. Todo eso para poder empezar a trabajar. 2 meses y medio. Bueno, es imposible en el tiempo del que disponemos explicar en detalle los procesos de restauración y reconstrucción o incluso la defensa de cada decisión tomada, pero bueno, vamos a intentar. En la Domus Oceani, la altura de la sala era tan escasa que fue necesario rebajar la zona de tránsito y así queda distorsionada la percepción de las alturas reales del yacimiento, ya que el pavimento original queda en un nivel elevado respecto al que pisa el visitante. Tuvimos que excavar el Hortus para poner una plataforma a una altura que permitiera a la gente un poquito alta estar de pie. Además de construir ex novo la contención de este espacio, aquí construimos también muros en uno de los corredores y también para cerrar el OECUS. Porque esta habitación, bueno, aparte de que queríamos colocar pinturas que habíamos encontrado fragmentadas en la esquina, en esta habitación también era importante marcar un poquito los límites, porque este yacimiento es difícil de ver, precisamente porque tiene poca altura, porque a partir de casi de donde están los mosaicos, y las pinturas, el techo baja muchísimo, entonces es muy difícil entender que eso es una gran habitación, ¿no? Incluso abierta a otra que ya queda en la calle, ya no queda dentro de lo que se visita, ¿no? En el yacimiento. Bueno, en casi todas las obras, la limpieza y la consolidación son tareas paralelas. Las consolidaciones de urgencia a veces se han deteriorado y casi nunca son suficientes para permitir una limpieza correcta. Aquí podemos ver cómo se limpia la pintura al tiempo que se refuerza la consolidación de mortero y al mismo tiempo se limpia y consolida el mosaico y se empiezan a reconstruir los muros. Las pinturas murales que se conservan en este yacimiento corresponden siempre a la parte inferior de los zócalos. Son muy fragmentarias y solo en un caso se puede reproducir el registro decorativo, que es este que veis de los meandros rectos en rojo y negro. Lo primero que hicimos fue limpiar ligeramente con agua y esponja a través de papel japonés, porque algunos de los colores se mueven con el exceso de humedad. Con los bordes, lagunas y fisuras sellados, pues ya consolidamos la película pictórica con resina acrílica en concentración muy baja y para así poder continuar con la limpieza con solución saturada de bicarbonato o carbonato de amonio. No recuerdo muy bien cuál de los dos usamos en este caso. Las lagunas se reintegran con mortero de cal y áridos muy finos, como el enlucido original, para que tenga más o menos esa textura. Y la reintegración cromática se realiza rigatino con acuarela. Una de las máximas que seguimos en nuestras intervenciones es la economía en la utilización de materiales. Esto no quiere decir que usemos materiales baratos, sino que utilizamos el menor número posible de productos diferentes. En este sentido, prácticamente en todas las consolidaciones y como aglutinante en los morteros de reconstrucción utilizamos la cal, porque es totalmente compatible con los materiales originales. Tenemos en cuenta que ya está presente en casi todas las estructuras romanas, en los morteros de juntas, en los revestimientos de los muros, en los pavimentos de signinum, en los de mosaico. Bueno, usamos también la cal en los morteros de inyección y en la reconstrucción de lagunas de los revestimientos y los pavimentos.
Las resinas acrílicas y otros materiales sintéticos los destinamos casi exclusivamente a tratamientos temporales y a los soportes. En los mosaicos, una vez limpios y consolidados, se hace una limpieza general para eliminar las manchas y veladuras, también con solución saturada de carbonato de amonio, que la aplicamos con apósitos de pulpa de papel y sepiolita, y después de retirar estos apósitos, la suciedad se recoge con esponja natural y agua y se cubre con papel japonés para que los posibles restos queden en el papel y no sobre el mosaico o la pintura. Con esto, aquí lo único que os quiero apuntar es que tanto en un yacimiento, en un mosaico, en una pintura, como en un bronce, cuando vas a aplicar un tratamiento químico, aunque sea algo bastante inocuo, como es el carbonato de amonio, nunca pones de repente media hora la papeta, ¿no? La pones, vas de 5 en 5 minutos hasta ver, y en diferentes zonas, hasta ver cómo funciona. Porque, claro, cuanto menos tiempo esté el producto en contacto con la ruina o con el mosaico o con el bronce, con el material que sea, menos posibilidades tenemos de que penetre ese producto hacia el interior con la humedad, ¿no? Lo ideal es que se mantenga en superficie para limpiar la superficie. Por eso en eso, aunque no haya una norma general para decir, pues para un mosaico 20 minutos, pues sí que hay una norma general que es ser siempre muy cautos, empezar por tiempos muy pequeños, porque, por lo que os digo, porque es mucho mejor que solo esté 5 o 10 minutos a que esté 35. Claro, si los necesita, pues tendrá que estar. A veces incluso se hace en 2 o 3 etapas, precisamente para que no sean muy prolongados esos tiempos de tratamiento. ¿Vale? Y siempre después de cada limpieza se pone papel. Si no tenéis papel japonés, se puede utilizar incluso papel de cocina o Kleenex, pero es importante para que los restos queden en el papel y no en el mosaico o en la pintura. Bueno, la limpieza de este yacimiento tampoco fue fácil, claro. A pesar de su apariencia de bien conservado por la excepcional altura de los muros de la domus y del inmenso lienzo de la muralla, es espectacular, los materiales originales son en buena parte de naturaleza muy vulnerable, no porque no sean resistentes los morteros de cal, sino porque están muy empapados, ¿no? Y entonces esa humedad permanente agudiza el deterioro. Así que las limpiezas, pues como siempre, se hacen con mucha cautela y sobre todo los revestimientos y pavimentos. Aquí tenemos una muestra del aspecto que pudo tener la muralla en el momento de la construcción. Todo el lienzo de muralla que salió a la luz con la excavación, pues conserva restos importantes del revestimiento original. Las limpiezas en los muros las hacemos normalmente con agua, a la que añadimos un poco de cloruro de benzalconio como tensioactivo y desinfectante. Y después, bueno, lo primero que hacemos es pasar la aspiradora, claro, limpiar todo el polvo, todo lo que haya en superficie. Al mismo tiempo que lavamos las estructuras, lo que hacemos es ir consolidando las piezas que se mueven, vamos poniendo mortero de cal, porque así, a menos que sea totalmente imprescindible, no tenemos que volver a pisar sobre lo que ya hemos limpiado, y también queda, bueno, también se deja muy limpio después de poner los morteros, porque claro, tan importante como poner el mortero es limpiar los restos, ¿no? Para que no queden luego pues velos y cercos del que forma la cal. La limpieza del pavimento de Opus Igninum es un poco más laboriosa porque, claro, en las erosiones de la superficie la tierra suele estar muy compactada. Bueno, esto es aquí se ve bastante bien el sistema original que tenía de aislamiento de la humedad, esta pared ya de la estación, de la estancia del molino o posible Oecus. Bueno, y entramos en las reconstrucciones. Esta es la muestra de una reconstrucción que podemos considerar intensa. Yo incluso me atrevería a decir que un poco atrevida, valga la redundancia, porque como visteis el yacimiento se conserva poco más que nivel de pavimento. Para entender la ruina en la zona del peristilo, reconstruimos los muros y el canal paralelo y recreamos el intercolumnio.
En este intercolumnio integramos 4 basas romanas de otros yacimientos de Lugo que nos ofrecieron desde el ayuntamiento y similares a las conservadas en la Domus, con lo que se consiguió el efecto de espacio porticado que había perdido al desaparecer todas las columnas. Para la reconstrucción de estos muros y el canal utilizamos piezas de esquisto de los muros desmontados del siglo XIX, que son muy similares a, vamos, no decir iguales a las romanas. Como elemento diferenciador, se integraron entre el original y la reconstrucción pequeñas lajas de pizarra de techar de tono más oscuro. Solemos utilizar este material como elemento diferenciador porque se distingue bastante bien en cualquier tipo de muro sin que llame demasiado la atención. De hecho, Eustaquio Giannini ya usó este sistema con piezas un poco más grandes, claro, llaman un poco más la atención, en la Torre de Hércules. En la zona del Hipocausto también la reconstrucción fue bastante intensa. Se recrearon prácticamente todas las estructuras faltantes en la zona, los muros, pilares, suspensura, pavimento. Bueno, tratamos de adoptar técnicas similares a las originales, pero con materiales que sean fácilmente diferenciables. Por ejemplo, para hacer las recreaciones del Opus Igninum no utilizamos ladrillo romano molido, utilizamos ladrillo contemporáneo molido en hormigonera, de modo que el aspecto final queda más o menos bien encajado, pero siempre se va a diferenciar y además, bueno, en el futuro con un análisis elemental se puede ver perfectamente que corresponde al siglo XXI y no al siglo III. Los fragmentos que habíamos extraído para facilitar la cimentación, una vez restaurados y dotados de un soporte ligero en el taller, se devuelven al yacimiento y se colocan en su posición original. La pintura se coloca sobre el muro que también habíamos desmontado y reconstruido y el mosaico en su antigua posición. Para nivelar los huecos del pavimento utilizamos gravilla sobre la que se tenderían más tarde las distintas capas de mortero necesarias hasta alcanzar el nivel de mosaico. Porque la reintegración de los mosaicos la hacemos con morteros de cal, no la hacemos con teselas. La última capa de mortero que reintegraría las lagunas de los mosaicos se hizo con cal y árido bastante fino. La decoración se reprodujo dibujando los motivos con témpera. En línea negra dibujamos los motivos conocidos y en tinta plana y color de tonalidad clara las idealizaciones. Para las idealizaciones nos basamos en los fragmentos conservados en el Museo Provincial y en los dibujos del siglo XIX. Hicimos varias pruebas de reintegración antes, ¿no? Habíamos empezado por reintegrar este mosaico con color, pero claro, al final luego entre todos, entre el museólogo y nosotros decidimos que era mejor que cuando ya teníamos el testimonio de cómo era el mosaico con sus colores, pues reintegrar simplemente con una tinta plana y en cambio, en las zonas que son una idealización que recreamos por completo a partir de los dibujos y de los pequeñitos restos que se conservan en el museo, ahí sí que pusimos color, porque no hay nada, no hay ningún indicio de ese mosaico en el yacimiento. Bueno, veis que aquí está como en distintas fases, ¿no? Tenemos las primeras capas de mortero que las rayamos para que luego vayan agarrando entre unas y otras. Aquí ya está acabada. Y esto es un umbral de mármol de Lincio que, bueno, está cortado a máquina para que se vea que es actual. Lo colocamos porque en uno de los dibujos en los que se conserva esta parte del mosaico aparece el umbral. Vamos a ver, son las pinturas que colocamos una vez que hemos restaurado en el taller. Son pinturas que aparecieron desplomadas en el yacimiento y en que conocemos
ubicación bastante precisa por el modo de caída. De hecho, de esta pilastra recuerdo recogerla casi, bueno, pues lo que es casi que hasta puedes calcular la altura por la caída que tenía en el yacimiento. Y por eso se construyó un muro en lo que cerraría el segundo corredor. Claro, este yacimiento no acaba aquí. Esto es la calle Doctor Castro 2022. Pues en el 16-18, en el solar de al lado, está conservado el yacimiento, está consolidado y conservado, pero no se muestra al público. Otra parte de la domus, ¿no? Conserva mosaicos y tal, pero sí que da una idea de cómo eran las habitaciones y de que existía otro pasillo, otro corredor en esta zona. Hay un panel de flores, el más bonito, que está expuesto en la sala. Ese no lo pudimos integrar porque por la altura hipotética que suponemos que tenía, rebasaría el techo actual, que como ya os dije antes es bastante bajo. Bueno, y ahora venimos a ver San Roque. Esta limpieza del estanque, pues como siempre, fue laboriosa porque el mortero estaba debilitado en la superficie. Bueno, no es de extrañar con la vida que tuvo. Y también tenía sobre todo una capa muy densa y ennegrecida de gas industrial, porque al parecer hubo un taller de reparación de vehículos y tal encima. Y aunque no la pudimos eliminar del todo, pues permitió diferenciar los distintos materiales originales. El opus cementitium es un hormigón que está ejecutado por compresión. Se realiza dentro de un encofrado y en él se van alternando tongadas de mortero de cal y arena y de fragmentos de piedra. Una vez que están extendidas estas capas en 10-15 centímetros de espesor, se apisonan para que el mortero vaya rellenando los intersticios que deja la piedra. Y se repite la operación hasta que alcanzas la altura de muro que quieres, ¿no? Nosotros las zonas destruidas las reconstruimos con morteros de características similares al original. No se trata de una reproducción mimética. Lo que pretendíamos era que el estanque apareciera a los ojos del espectador como el elemento completo y monumental que es. Como elementos fácilmente diferenciables, introdujimos piedras redondeadas y no con aristas, como las originales, y una relación mortero-árido bastante mayor, con lo que disminuye la vibración de color que se percibe en el original. El nuestro es más plano, más blanquecino, ¿no? Además, en las primeras tongadas usamos ladrillo contemporáneo en vez de piedra. ¿Veis aquí? Por ejemplo, donde no se va a ver, y así que no queda ninguna duda de que esto es un añadido, ¿no? Obviamente la reconstrucción en este caso ayuda también a consolidar todo el conjunto, no solo a que parezca, bueno, lo más interesante era eso, verlo completo, ¿no? El arco del horno, que se había estabilizado en la primera restauración, estaba totalmente desmembrado y le faltaban piezas. Lo había restaurado vuestro profesor, Fernando Carrera, con Víctor Barbie. Era una restauración pues bastante bonita, en el sentido que habían hecho pues unos soportes muy ligeritos y muy poco invasivos. De eso yo lo conocí por fotografía porque ya no, o sea, cuando yo conocí el yacimiento ya no quedaba nada. Así que nosotros, claro, a la hora de reconstruir este arco, que ya no era arco ni era nada, pues seguimos un criterio arquitectónico y no arqueológico como había sido el de la primera intervención. No podíamos, claro, la destrucción era tal que era imposible reconstruirlo porque las directrices de los arranques iban hacia varios lados, era imposible. Nos basamos en los arcos conservados para marcar una directriz. Necesitamos incluir piezas nuevas y son perfectamente diferenciables de las originales porque no son cerámicas. Nosotros las hicimos con mortero de cal y tratamos de que las medidas y peso fueran similares a las originales para garantizar la estabilidad del arco.
las aligeramos, hicimos un mortero de cal aligerado nuevamente con la arlita. En 2007, unos 4 años después de dejar el yacimiento, con aquellas consolidaciones elementales, sobre todo en las pinturas y las cabeceras de los muros, y bien protegido, bueno, pues se inició la construcción del edificio que albergaría el yacimiento. La cimentación de este edificio afectaba prácticamente a todo el yacimiento, a todo el perímetro del yacimiento. Por indicación de la Dirección General de Patrimonio, redactamos un proyecto para documentar y controlar el desmontaje de los muros afectados, para poder reconstruirlos con fidelidad, claro, y con recomendaciones de identificación, almacenamiento, protección y reconstrucción. La dirección facultativa de la obra debió pensar que era una pérdida de tiempo, hizo caso omiso del proyecto y bueno, las consecuencias fueron irreversibles. Los muros que habían desmontado estaban desgajados, sin protección de las partes rotas y en consecuencia perdiendo piezas. Las piedras desmontadas estaban almacenadas en cajones y sacos sin identificación ni clasificación de ningún tipo y evidentemente, claro, no habían reconstruido los muros que habían desmontado como estaba previsto. Claro, esto incidió negativamente en el proyecto de musealización porque tuvimos que reconstruir estos muros desmantelados, ya no solo porque no contáramos con ellos, sino porque bueno, había que estabilizar la ruina y facilitar la comprensión del yacimiento. Y lo único que teníamos para reconstruirlos fielmente, entre comillas, eran las fotografías que teníamos propias de antes de que hubieran hecho esta intervención. Claro, como nosotros no habíamos documentado en detalle, ¿no? Fueron totalmente insuficientes. De hecho, desaparecieron 2 escaleras que fue imposible reconstruir por falta de datos. Nosotros no conocíamos esas escaleras, no las teníamos fotografiadas. Por las fotos que nos enseñó el arqueólogo, nos creímos que había 2 escaleras, pero no había ni una situación precisa, o sea, exacta, dónde estaban. No había plano, no había dimensiones, ni las piedras apartadas, ¿no? Puestas en una parte. Con lo cual, pues claro, ya era mucho inventar. En el plano de la derecha podéis ver los muros reconstruidos, en rojo están marcados los desmontados y en azul los que recrecimos para facilitar la comprensión del yacimiento. Aquí veis, este es un ejemplo de uno de los muros que no desmontan por completo, pero lo rompen y bueno, las piezas todas quedan moviéndose. Aquí ya estamos empezando a reconstruirlo. Esta es la reconstrucción final basada, obviamente las piezas están puestas a la limón, ¿no? De lo que íbamos sacando de las cajas y nos encajaban y bueno, lo más parecido posible a las fotografías que teníamos. En este caso, pues aquí ni siquiera teníamos huella en el suelo de cómo era, o sea, este está hecho por completo, pues contando hiladas y por las fotografías, ¿no? Pero bueno, son al menos las canaletas, con otro montón de cosas que estaban fuera de sitio y sin documentar. Dentro del proyecto de musealización estaba prevista la recreación de algunos muros para que quedaran bien definidas las plantas de algunas de las estancias relevantes, como son los casos del mitreo, el oecus y el peristilo. En el caso del mitreo nos limitamos a levantar el muro donde ya había, pero que estaba muy por debajo del nivel de pavimento. También había perdido bastante material, supongo que por los derrumbes y también por la construcción de un antiguo pozo. En los otros 2 casos ya fue necesario hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Éramos conscientes de la necesidad de reconstruir la columnata del peristilo y también de definir los límites del oecus. En el oecus teníamos un posible umbral marcado por los límites del pavimento de opus igninum, lo que vimos cuando la inundación, aquella imagen con todos los calderos, ¿no? Bueno, pues al estudiar las pinturas desplomadas de esta zona, nos parecía que no coincidían las medidas de la pintura a menos que éstas estuviesen situadas por encima de la puerta, cosa que tampoco podemos descartar. Pero entre los restos almacenados del derrumbe intencionado sobre la habitación, había 2 piezas de granito que juntas formaban el umbral perfecto para el hueco que teníamos. Así que decidimos colocar estas piezas en el hueco y marcar así el umbral de esta habitación. Por la caída creemos que la pintura corresponde a estas zonas del muro.
pero no sabemos a qué altura empezaba el registro decorativo que tenemos dentro de la pintura fragmentada, porque no hay ningún nexo entre los escasísimos restos que quedan en la pared y lo que tenemos montado, ¿no? En el peristilo la decisión fue más sencilla porque teníamos la pauta de los intercolumnios conservada in situ, así que pudimos reconstruir las faltas con bastante fidelidad. Entre las piezas del derrumbe intencional, además de un fuste, teníamos una basa, teníamos capitel, piezas de arquitrabe y todos juntos, viéndolos y sabiendo sus proporciones, vimos que formaba una columna de modulación toscana según el Tratado de Arquitectura de Viñola. Obviamente, todas las decisiones que no están definidas en el proyecto, porque todavía no está excavado del todo, cuando se hace el proyecto, bueno, una vez que se limpia y se definen las estructuras, pues aparecen nuevas necesidades, ¿no? Pues todas estas cosas obviamente se consensúan con la Dirección General de Patrimonio, se argumentan por qué vamos a colocar así o allá o se nos ocurre esto o lo otro. Nunca vamos a la política de hechos consumados, ¿no? La limpieza de las pinturas conservada aquí, pues no fue ni fácil ni se pudo completar. En la habitación del molino apenas se conservan restos muy alterados de pintura en los zócalos, sobre todo sobre las tégulas del sistema de aislamiento. En la estancia contigua, donde la pintura se conserva en toda su altura, en la parte más alta, los restos de tierra estaban endurecidos por las recarbonataciones que se producían en los momentos de secado. Sin embargo, la zona intermedia estaba muy húmeda y la del zócalo completamente saturada de agua. Así que solo lo limpiamos con papetas de sepiolita y pulpa de papel, empapadas simplemente en agua y colocadas sobre una lámina de papel tisú, porque el color rojo se movía, nunca directamente, claro. Vamos, en las pinturas murales nunca se utilizan las papetas directamente, siempre se hacen sobre papel japonés o papel tisú. En la pintura ocre, la de la parte superior, que estaba más seca, la limpiamos un poquito más con solución saturada de carbonato de amonio, pero claro, esto no nos atrevimos a hacerlo en las zonas excesivamente húmedas, por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque al estar tan mojado puede penetrar mucho el carbonato de amonio y no sabemos si en el futuro se podrían producir productos de neoformación que podían ser perjudiciales, ¿no? Estucamos todas las lagunas, empezamos por las numerosísimas lagunas que tenía el zócalo y después las grandes lagunas de la zona central de la pared. Al igual que en el lucido original, el mortero se aplicó en varias capas. Para la primera se utilizó un mortero con un árido de granulometría fina media y para la final usamos un árido más fino, pues al igual que hacemos con las pinturas que restauramos en el taller y bueno, las que restauramos in situ en nuestros yacimientos, ¿no? Un mes más tarde, el mortero apenas había secado, por lo que nos tememos que su carbonatación no ha sido buena, no ha sido regular. Este pormenor, junto al estado de las limpiezas y consolidaciones inacabadas, se recogió en las propuestas de mantenimiento que entregamos al ayuntamiento para que contasen que en un futuro no muy lejano habría que volver a consolidar las pinturas y limpiarlas. En aquel momento seguía entrando agua en el edificio por diferentes vías, incluso hoy día sigue entrando por algún sitio. Así que, claro, era imposible que los muros secasen. Aquí, bueno, veis que ya está, ya no nos queda nada de tierra ni pintura en el suelo, ya se está limpiando la pintura. Aquí veis el estucado del zócalo ya en su fase final. En cambio, en esta parte media lo que tenemos son capas intermedias, ya como siempre marcadas con marcas para que pueda adherirse la siguiente capa. Aquí ya está completa y ya se está alisando. Bueno, estas imágenes son para que veáis un poco cómo vuelven al yacimiento a las pinturas fragmentadas que restauramos en el taller. No, por la dimensión que alcanzaron, de 2 metros y pico de lado, 2,20 metros, 2,25 metros,
no fue fácil ni sacarlas del taller en Vigo ni meterlas en el yacimiento. En el yacimiento tuvieron que entrar por el hueco de una jardinera, porque aunque parezca increíble, o sea, todo el mundo sabía cuáles eran las dimensiones definitivas de la pintura, no podían entrar hasta un momento determinado en el que estuvieran otras estructuras metálicas acabadas para sujetarlas, pero a nadie se le ocurrió dejar un hueco accesible, cómodamente accesible. Y menos mal que por el de la jardinera, aunque justitas, pudieron entrar. O las de la habitación, las de la habitación, eran de la misma habitación todos los tres paneles. Los dos paneles de la pared se montaron sobre una estructura de acero que está apoyada en el suelo sobre goma y va atada a las estructuras de la pasarela y de la escalera, tanto por seguridad como para que no cargue todo el peso de la estructura metálica y de las propias pinturas, que pesaban lo suyo, sobre el pavimento romano. Y la del techo se instaló en una vitrina. Rosa, disculpa, es que creo que se cortó la conexión cuando estabas contando cómo movisteis las pinturas una vez las acabasteis en el taller. Es por si nos lo podías volver a contar, por favor. Sí, nada, esto era simplemente para que veáis cómo vuelven al yacimiento las pinturas que hemos recogido fragmentadas de la habitación del molino y ya montadas en paneles. Los paneles son bastante grandes, miden como 2,20 por 2,25 más o menos, un poquito menos el del techo, que mide 2 por 1,60 o algo así. Claro, no fue nada fácil sacarlas de nuestro taller en Vigo, pero tampoco fue fácil meterlas en el yacimiento, porque claro, aunque todos sabían qué medidas iban a tener y que había que colocarlas en el momento que estuvieran acabadas otras estructuras a las que iban a ir atadas la estructura definitiva de la pintura, pues a nadie se le ocurrió que había que dejar un hueco para que entrasen. Afortunadamente habían montado una jardinera que por debajo estaba hueca y entonces fue estupendo porque por milímetros entraron las pinturas por el hueco de la jardinera. Las pinturas de la pared se colocaron en la habitación, se montaron con una estructura de acero que va atada a la estructura de la pasarela y de la escalera, tanto por seguridad como para evitar que todo el peso descargue sobre el pavimento, porque también van apoyadas en el pavimento. Y bueno, la del techo se instaló en una vitrina. Bueno, y ahora pues pasamos a ver los resultados de las intervenciones en los tres yacimientos. Esta parte ya sube un poquito el ánimo, ya veréis. Empezamos por la Domus Oceani. Aquí podemos ver la recreación del mosaico con el tema marino, que ya habíamos visto antes, y la pintura reubicada sobre el muro reconstruido, ya también enlucido. En la que se conservaba in situ, solamente añadimos bordes como parte de la consolidación. Obviamente se limpiaron también y se consolidaron igual que todas, pero no se hizo un enlucido general ni una recreación porque, bueno, tampoco teníamos datos, obviamente, para hacerlo, ¿no? En esta vemos la reconstrucción de la canaleta y del espacio porticado, donde también se conserva algo de pintura in situ. Son restos muy testimoniales en todos los casos, también en esta esquinita, en fin. También vemos el muro reconstruido de la antesala del Oecus, con la reproducción de los meandros y los registros geométricos de la pilastra. La reproducción la realizamos, en este caso está hecha con acuarela y en un tono más bajo que el original. Veis que solo reintegramos partes geométricas que suponemos que son repetitivas. No nos inventamos cómo continúan las flores, por ejemplo, ¿no? En esta vemos de nuevo la reconstrucción del espacio porticado y del pavimento de Opus Signinum. Veis que nuestro ladrillo es un poco más rojo, porque, bueno, tampoco queríamos que se mimetizase mucho con el original, ¿no? Al fondo está la pintura mural que integramos en el muro ese que habíamos construido de nuevo y que cerraba el segundo corredor. Veis que también hicimos una recreación en tono más bajo de lo que pudo ser el dibujo. Claro, en este caso, razón de más para no inventar mucho, porque no sabemos
exactamente la altura a la que se iniciaba este registro decorativo, ni tampoco la separación entre los diferentes módulos, entre lo que suponemos, bueno, por lo que vemos en el mundo romano, que pudo ser repetitivo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cómo si dejamos a la vista diferentes capas que forman el pavimento original, que primero es una capa de chapacuña, después está la capa de opus igninum, y finalmente tiene un acabado de mortero de cal ya sin ladrillo, que solamente se conserva en esta zona. Probablemente el acabado final pues será blanco o blanquecino. Aquí veis el umbral de mármol de lincio original y aquí está el que pusimos nosotros, ¿no? Bueno, y este es el aspecto final del hipocausto, en el que reconstruimos pues, las pilae y parte de la suspensura también, para que se pueda entender que el pavimento está construido sobre las columnitas, permitiendo así la circulación del calor por debajo de la habitación. Aquí está el praefurnio y bueno, no, yo creo que bueno, sí es posible que esta vista se tenga desde la pasarela, la plataforma desde la que lo ve el público. Claro que las idealizaciones que hacen los museólogos pues facilitan enormemente la comprensión de las ruinas sin necesidad de hacer pues eso, reconstrucciones exageradas sobre el original conservado. Además, se pueden adaptar a nuevas conclusiones, en el caso de que se sigan ampliando excavaciones, aparezcan nuevos restos, pues todo esto se puede cambiar. Puede evolucionar tanto como lo hagan los medios digitales, desde que restauramos esta domus ahora, probablemente han cambiado y vamos, los medios digitales han cambiado muchísimo, pero también probablemente la información que dan en el yacimiento. En el caso del hipocausto, por ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil comprender cómo se calentaba el comedor de invierno viendo esta imagen que viendo solo el original de la diapositiva anterior. Y bueno, y aquí sí que integramos todas las pinturas de las flores. Sobre el papel lo aguanta todo. Bueno, este es el aspecto final del gran estanque. Los materiales originales mejoraron mucho con la limpieza, aunque veis que todavía queda toda esta zona un poco, bueno, bastante ennegrecida. O sea, no tiene nada que ver cómo estaba, pero no se pudo limpiar del todo, claro. Ahora sí que se ve perfectamente la capa de tégulas hincadas en el fondo. También se diferencia bien el opus cementicium reconstruido del original, veis que es como más blanco. La recreación del acabado de opus igninum tratamos de limitarla dentro del espacio que habíamos reconstruido. Claro, nos pidieron hacer una recreación de cómo pudo ser el revestimiento, del que solo se conservaba un resto testimonial pues en esta zona de aquí, una cosa testimonial, ya digo, en el fondo del estanque. Bueno, se conservaba y se conserva. Pero no parece descabellado pensar que el interior estuviera revestido de un mortero hidráulico. Incluso se podría pensar que estuvo revestido pues con mármoles o granito, con piedra. No tenemos, la verdad es que no tenemos constancia alguna de ningún tipo de anclaje, no queda huella de cómo pudo ser ese exterior. Y aquí veis esta esquina en voladizo de la que os hablé antes. Esto es todo un prodigio porque estaba roto por todos lados el cementicium. Sin embargo, esta esquina estaba, ya digo, prácticamente no está apoyada en el sustrato. Y eso es porque aquí debajo está el pequeño estanque que os hablé antes, que lo que hace es recoger, captar el agua de los manantiales. Bueno, o hacía, porque ahora todo, o sea, en la circulación de las aguas obviamente ha cambiado. Si no lo conocéis, la verdad os recomiendo que vayáis a verlo, porque es muy, muy especial. Y este es el aspecto final del horno. La limpieza también sirvió en este caso para apreciar los diferentes materiales y la huella que el fuego dejó sobre la piedra del fondo. A mí personalmente estas huellas de uso de las cosas, tanto de esto como de los pequeños materiales, pues me suelen emocionar, ¿no? Porque ya dejas, o sea, no solo las ves como un objeto, empiezas a pensar como algo que alguien ha construido, que alguien ha usado. No
es algo que te encuentras ahí, es algo que hicieron pues tus antepasados, ¿no? Digamos que es la parte de patrimonio inmaterial en que conserva este patrimonio material, ¿no? Aquí tenemos el Mitreo con el área ya recolocada. El área es también espectacular. Como veis, el hueco existente entre el pavimento conservado y el muro que reconstruimos para cerrar la planta está relleno con arlita. De modo que así se puede interpretar que aquí no teníamos nivel de pavimento. Usamos la arlita en todos los rellenos del yacimiento. Por una parte, por seguir un criterio uniforme, y por otra, porque ayuda a regular los excesos de humedad. De hecho, en el estanque también tiene alrededor, en zonas donde hay hueco y había humedad, también tiene puesta arlita. En esta imagen también podemos ver que a esta altura del yacimiento hay una plataforma de recorrido y dos vitrinas en las que están colocadas la pintura del techo y una reconstrucción que hicimos del sistema de aislamiento de la humedad. Bueno, en esta vemos las habitaciones con pintura y el patio. En la habitación del molino, la pintura está colocada en una posición hipotética, porque hubo que adaptar el recorrido y altura de las pasarelas, porque no podíamos interferir en la vista del yacimiento. Por este motivo, tampoco pudo colocarse la pintura del techo. Hay que decir que las pasarelas del recorrido tuvieron que adaptarse al edificio ya construido, porque el arquitecto sostenía la teoría de que el público tenía que quedarse a la altura de la que entrabas al yacimiento, ¿no? Y nosotros, claro, no queríamos ni pensar que en semejante yacimiento la gente no pudiera caminar en los mismos niveles que lo hacían en época romana, porque era perfectamente posible y sin alterar en absoluto, sin dañar los restos, ¿no? Por eso Víctor Antona, el museólogo, decidió construir una plataforma alrededor del Mitreo, de modo que se ve muy bien el Mitreo y ves todo lo que queda del Mitreo hacia abajo, o sea, la primera planta de la domus, el lienzo de la muralla. El lienzo de la muralla, debido a la construcción del edificio, tampoco se ve tan espléndidamente como se veía antes de que se construyera, pero bueno, la vista es muy bonita también. Y bueno, pues con escaleras y como tuvo que, o sea, como debió ser, por supuesto, para subir de un piso a otro, no la misma situación, porque esa no la conocemos, con escaleras y rampas llegamos a ver la domus en el mismo nivel de la época de uso. De hecho, sí que detrás de este muro, en el otro lado, aquí sí que se conserva, de hecho está reconstruida unos escalones en madera, porque sí que la pintura mural queda la huella de esos escalones. Entonces, eso nos permitió colocar un elemento que se identifica muy fácilmente, ¿no? La escalera, y también pues eso te da una idea de que se subía a otro piso que ahora no conservamos, ¿no? Bueno, como veis, solo se reconstruye lo que se considera necesario para entender el yacimiento. En este caso, algunos de los derrumbes solo se estabilizaron y la verdad es que creemos que ofrecen una vista muy didáctica a la hora de explicar cómo se destruyó la domus, ¿no? Este muro del Oecus solo necesitó estabilizar algunas de las piezas con mortero, no hubo por qué desmontar esto y hacerlo nuevo, aparte que, bueno, estaba bastante deformado también, ¿no? Las pilastras de estas desplomadas también las dejamos en su posición, se consolidaron con mortero donde hacía falta, porque ya habíamos reconstruido otras pilastras, ya tenemos pilastras, no necesitábamos hacerlo en todos, ¿no? También montamos solo un fuste, el otro se mantuvo en la posición en la que había aparecido cuando se excavó. Añadimos el capitel porque no lo pudimos montar rematando la columna porque la rotura era muy irregular, además también estaba roto y pegado, no sabemos con qué ni quién lo hizo, y pensamos que podía suponer un riesgo para los visitantes y quedaba inestable. Pues también lo mismo con las piezas de arquitrabe, porque no hay modo de sujetarlas, ¿no? Si no hubiera estado cerca del recorrido del público, pues a lo mejor se podía haber montado, pero bueno, en cualquier caso, yo la verdad personalmente pienso que es mucho más bonita esta visión porque, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me gusta que las ruinas parezcan ruinas, aunque se vean cuidadas, pero que parezcan lo que son, ruinas. Como veis, todos los huecos se rellenan con arlita.
Bueno, este es un detalle de los paneles de pintura que están apoyados en el suelo sobre goma y luego están sujetos a la pasarela y a la escalera. También este muro lo reconstruimos, lo levantamos un poco más porque estaba muy bajo, para que también lo mismo, para marcar, delimitar un poquito las habitaciones, ¿no? Las diferentes habitaciones. Este es un detalle de los paneles del sistema de aislamiento que tenía la habitación del molino, porque claro, ya los problemas de humedad que iban a tener en esta planta baja, ya por supuesto ya eran evidentes en época romana. Están formados con tégulas que se colocan con la pestaña hacia adentro y están sujetos con clavos de hierro. También luego lo revisten pues con resto, como el otro muro que no tiene tégulas, ¿no? Está todo revestido y pintado. Ves que conserva algún restito de pintura. Aquí hay algunas zonas del pavimento de Signinum que tiene un tono, como un acabado final, con un tono un poco grisáceo parecido al del zócalo. No estamos seguros de que sea intencional, es posible que sí, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que los pavimentos de Signinum parecen así como los hermanos pobres de los mosaicos, sobre todo en este caso, que es un pavimento Signinum simple, que claro, lo que daría realce en este caso sería el acabado. A mí la verdad es que me parecen, aparte súper resistentes, muy, muy elegantes, ¿no? Aquí veis en el molino que ha quedado la huella por donde que habrá dejado pues o bien la gente que lo movía o el burrito o lo que utilizaba, vamos, no sé si qué tipo de animal o humano lo movía. Hay que tener en cuenta que, claro, que después de más de un siglo de uso como habitación, o sea, como vivienda, pues luego se utilizó a matacaballo, ¿no? Como talleres, y aún así pues solo se consigue destrozar en parte en las zonas muy, muy machacadas. En las otras está bastante bien. Bueno, esta es la habitación contigua. Aunque podíamos haber hecho las reintegraciones cromáticas para separar el zócalo de la zona de partición de bandas rojas, pues claro, como no secaba el mortero, hacer una reintegración con acuarela sobre algo empapado era bastante impensable. Entonces lo dejamos, bueno, para un momento en que las cosas estuvieran en mejor situación. Creemos que en esta parte pintada en ocre quedan, claro, no podemos asegurarlo porque casi es una percepción sensorial, diría yo, ¿no? De que pudo tener como una guirnaldita de flores. Hubiera sido de hojitas, vamos, hubiera sido algo muy, muy normal en el mundo romano. Esta habitación también conserva pavimento de Opus Signinum. Y también en este caso las idealizaciones son un buen apoyo a la comprensión del yacimiento, sobre todo en el vitreo, donde los muros, claro, no están conservados como en la planta baja, que no necesitas mucho más apoyo. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero os podía contar así un poco a vuela pluma cómo restauramos la pintura mural que aparece desplomada en los yacimientos. ¿Podemos o no? Adelante, por favor, Rosa. Vale, vale. A mí me dejáis y me emociono, ¿eh? Desafortunadamente, como veis, la habitación más interesante desde el punto de vista decorativo conserva escasos restos de pintura in situ. Los fragmentos de pintura desplomada ocupaban casi toda la planta y aparecieron en 2 o 3 más capas superpuestas, mezcladas con restos de otros elementos constructivos, con tierra y arcilla compactada. La limpieza para delimitar la pintura se hizo, claro, con sumo cuidado para no destruir ningún fragmento. Con la pintura caída también había tégulas y algunos de los clavos, que luego nos sirvieron para mostrar en vitrina una muestra del sistema, como era el sistema de aislamiento, porque ninguno de los fragmentos se encajaba dentro de lo que estaba roto en la pared, ¿no? Entonces, pues decidimos que, bueno, qué mejor uso que darle que hacer esa recreación, ¿no? Bueno, para tratar de poner orden en el caos de los fragmentos de cara a su estudio después de la extracción, lo primero que hicimos fue un calco general de la habitación y en ella señalamos grandes bloques en los que decidimos que lo íbamos a dividir para facilitar el registro después.
Después de hacer los calcos parciales de los grandes bloques, cada uno de ellos se subdivide en bloques menores para la extracción. En estos calcos individualizados de cada capa de pintura de cada uno de los pequeños bloques que vamos a extraer, se dibuja ya el perímetro de los fragmentos y se reflejan dentro del calco mayor para no perder nunca la referencia inicial. Antes de embalar ordenadamente los fragmentos para llevarlos al taller, se revisan y, si es necesario, en el yacimiento se protegen con papel japonés y resina acrílica. Una vez en el taller, se hace una limpieza mínima de tierras y se consolidan los morteros demasiado debilitados para poder manipularlos. Sobre el arenero se van encajando los fragmentos por paneles de extracción y, cuando es posible, vamos encajando diferentes paneles entre sí. Así formamos un panel mayor y varios que quedan inconexos. Veis que seguimos utilizando los calcos, en ellos ya hemos marcado las lagunas que dejaron los fragmentos que estaban perdidos de la pintura. Porque claro, cuando ves todo esto así, supones que al dar la vuelta todo tiene pintura. Pero a veces no es así, a veces hay fragmentos que además incluso están muy debilitados, precisamente a lo mejor porque falta la película pictórica, ¿no? Y es solo el mortero y se disgrega. Claro, eso es una laguna, pero no es una laguna completa, diríamos, porque sí que sabemos que esa laguna estuvo pintada. Entonces, eso se documenta de un modo diferente. Es una laguna, ahora no tenemos ese fragmento, pero existió, ¿no? Bueno, este modo tan cercano de estudiar cada fragmento de pintura nos aporta muchísima información sobre la técnica de ejecución. Muchos de los colores, sobre todo las bases, están aplicados a fresco. Es decir, los pigmentos se aplican disueltos en agua sobre el lintónaco sin carbonatar. En la técnica fresco se tiende sobre el lucido correspondiente a la extensión que se puede pintar en un día, en una jornada. Generalmente se hacen coincidir las jornadas con las líneas horizontales y verticales o con los contornos de las figuras, de la decoración, para disimular así las uniones. Las jornadas o giornate las vemos muy bien en la pintura in situ y también en algunos fragmentos. En los fragmentos es más difícil, pero también se ven. Pero claro, muchas de las decoraciones no se pueden terminar en un periodo tan corto de tiempo, y también a veces porque hay pigmentos que no se pueden aplicar, no son estables aplicados dentro del lintónaco. Claro, en este caso, al completarlo a seco, que se hace con los pigmentos diluidos en un aglutinante orgánico, normalmente cal o alguna cola, pues claro, en este caso la película pictórica no queda integrada en el lintónaco, no es tampoco tan resistente y normalmente tiene cierto relieve, como podemos ver en este trebolito, ¿no? También lo que tenemos son numerosas evidencias de los dibujos preparatorios. Esto es súper interesante, ¿no? Para encajar los motivos decorativos, el pintor trazaba unas líneas maestras, que era con incisiones o cordadas, incluso con pas, lo hacían con regla o tendel, o cuerda, y todas estas cosas dejaban marcas en el lintónaco fresco y servían para luego guiarte a la hora de pintar. A veces también lo que hacen es pintar a fresco con pincel y tierra ocre, es algo también bastante frecuente. A veces se documentan otros datos, como este grafito. Estos ejemplos que acabamos de ver son todos de la Domus Oceani, pero todo esto lo encontramos en la Domus del Mitreo y también en pinturas más tardías. Ahora sí que vamos a ver casi solo Domus del Mitreo. Bueno, el método riguroso de registro en la extracción de los fragmentos nos permitió llegar a montar numerosos paneles de pintura. Los de mayor tamaño son los que ahora están en la exposición, ¿no? Los que están en la Domus. Este es el panel que pudimos montar el primer año, porque con las continuas inundaciones pues tuvimos que parar el trabajo, ¿no? Cubrir las pinturas con cajones y arrita y dejarlas para el año siguiente. El motivo decorativo de este panel era el más abundante dentro de lo que habíamos extraído en este primer año y corresponde a la pintura del techo de círculos secantes. Es un motivo decorativo ampliamente documentado con variantes en el mundo romano. Todo parece indicar que el techo era completamente plano. No encontramos ni un solo fragmento que tuviera una ligera curvatura, tampoco molduras, así como en Dr. Castro sí que aparecieron restos de estuco, en esta Domus no.
¿Y por qué sabemos que era del techo? Pues por la caída. Esta pintura había caído prácticamente a plomo, ¿no? Todos estos fragmentos estaban caídos a plomo. Sin embargo, los de las paredes habían caído casi formando un acordeón, ¿no? O sea, claro, habían caído con el empujón, habían caído de ese modo, ¿no? Claro, a lo mejor penséis que es mucho suponer, pero bueno, a todo esto se le dan muchas vueltas durante muchos meses. Aquí lo que sí vemos también, bueno, es que tiene las marcas que os decía antes, ¿no? Hechas con cuerda batida en sentido perpendicular a esta bandita roja perimetral, y las huellas son paralelas y con la separación es muy regular y coincide también con las marcas que vemos de centro de compás y con los puntos de aproximación de los círculos, porque los círculos son secantes pero no tangentes. A veces también se conserva en este espacio de encuentro de los círculos como un puntito de color azul, creo recordar, azul claro. También se observan algunas marcas para dibujar las hojitas. Bueno, un año más tarde, además de documentar de nuevo el registro anterior, pudimos identificar un registro de motivo arquitectónico, que por la caída que presuponemos, pues corresponde a la parte media de la pared, faltando en este caso la zona más baja, seguramente porque se destruyó en la época de amortización de la domus como talleres artesanales. Somos conscientes de que a pesar de la ingente cantidad de fragmentos que conservamos, que son miles, probablemente tendremos solo una parte muy pequeña de lo que fue la decoración de la estancia. Lo normal es que durante el uso como talleres pues se fuera desprendiendo la pintura y pues la barrieran y la tiraban, ¿no? Y además, pues claro, por eso nos falta toda la pintura de la zona en la que se circulaba en la habitación, ¿no? Por eso también tampoco es descabellado pensar que esta pintura está por encima de la puerta, o sea que queda una zona muy alta. Este registro decorativo representa una serie de rectángulos rojos separados por una columna pintada en distintos tonos de gris que imita una decoración de hojitas de laurel, muy bonito, y en la parte superior una posible guirnalda de cintas onduladas. También, bueno, no solo es que el rectángulo sea rojo, está perimetralmente, se pinta con otros colores y luego tiene cosas como muy sutiles que son estas pequeñas líneas blancas que luego en las esquinas tienen 3 puntitos. Bueno, la verdad es que es preciosa, vista de cerca realmente es muy bonita. Bueno, ¿y qué hicimos entre las primeras imágenes y las finales? Pues lo primero que hacemos es unir los fragmentos de pintura con mortero de cal y árido fino. Sobre este mortero se monta a medida un soporte compuesto con una capa de fibra de vidrio y poliéster la fibra de vidrio en este caso sin tejer, y resina epoxi a la que adherimos una lámina de espuma de PVC. Luego, para conseguir la unión de los fragmentos en los 3 grandes paneles resultantes, que como os dije tenían una medida bastante grande, de más de 2 metros, pues fue necesario montarlos sobre un soporte rígido mayor. Como veis, montamos los grupos con pequeños grupos de fragmentos. Utilizamos una mesa de cristal y debajo un espejo para comprobar que los estamos colocando correctamente, ¿no? Después ponemos el mortero fino de cal. Cuando el mortero ha secado, hacemos el soporte. Veis que la pintura está protegida con papel japonés y bueno, y que seguimos utilizando calcos durante todo el trabajo prácticamente. Luego el soporte rígido está construido, en este caso, con paneles sándwich de resina epoxi y celdilla de aluminio tipo Aerolam, que seguro que ya conocéis, atornillados a un bastidor de aluminio, que a la vez que le da consistencia al conjunto, actúa como unión entre las planchas del Aerolam, porque el Aerolam tiene unas medidas estándar y en este caso, como eran los paneles muy grandes, no nos llegaba con una plancha de Aerolam, había que poner 2 o 3. Los paneles con la pintura se pegaron al soporte de Aerolam. Tratamos de poner una resina en pasta, una resina epoxi,
en pasta que servirá como estrato de intervención por si en el futuro pues, se quisieran desmontar los fragmentos, ¿no? La diferencia de altura entre los diferentes paneles, porque claro, no todos tienen el mismo espesor de mortero original, se compensan con materiales ligeros. Del mismo modo, se nivelan las lagunas para que el mortero de estucado sea fino y no pese demasiado. Como veis, usamos de nuevo la espuma de PVC, creo que utilizamos también algo de poliestireno extrusionado en algún caso y, como siempre, la arlita es muy socorrida para los pequeños huecos. Por lo mismo, porque son materiales muy, muy ligeros, ¿no? Una vez hecho el montaje, retiramos la protección de papel japonés y la resina y estucamos todas las lagunas con morteros de cal que se reintegran luego con la acuarela para garantizar su reversibilidad. Como veis, el acabado de las zonas que se reintegran cromáticamente es muy fino, al igual que lo es el enlucido original. Y el perímetro, en cambio, tiene un acabado más rugoso y color neutro, porque queríamos que mantuviera ese aspecto de fragmento. Las pequeñas faltas se reintegran a rigatino con la acuarela y las mayores, las más grandes, con tintas planas. Este es un detalle de la columnita, reintegrada en este caso a tratello, reproduciendo los colores y el dibujo original en las lagunas pequeñas, y en las lagunas grandes pues hicimos lo mismo, reintegramos con tintas planas en tono más bajo que el original para que nunca compita con él. Seguimos el mismo criterio de reintegración en las pinturas, bueno, de limpieza, consolidación, reintegración, en las pinturas que se van a ver a lo lejos que las que usamos para las que se ve la cercanía. La pintura anterior se ve a unos cuantos metros de distancia y, sin embargo, esta la ves en una vitrina. Y bueno, y esto es todo por hoy. Obviamente, todas estas intervenciones son deudoras de muchísimos profesionales que les dedicaron toda su experiencia y buen hacer. La lista de restauradores que pasaron por estos 3 yacimientos es muy amplia, algunos fueron alumnos de vuestra escuela. A todos ellos quiero darles las gracias nuevamente, especialmente a mis compañeros inseparables, Marsa, Saquín, Marta y Andrea, y también a Víctor Antona, el museólogo con el que trabajamos, sufrimos y disfrutamos en los 3 yacimientos. También quiero decir que siempre tuvimos el apoyo incondicional de los arqueólogos municipales, Covadonga y Quique, y de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que fue la que financió los proyectos. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta que os pueda contestar ahora, pues bien. También dejé unos informes que ya os dirán en la escuela cómo podéis consultarlos. Si alguno de vosotros quiere saber un poco más, porque yo soy consciente de que ha sido una exposición con todo muy rápida, de trabajos muy diferentes y grandes y algunos bastante complejos. Entonces, pues bueno, los que queráis saber un poco más, pues tenéis la oportunidad de ver lo que nosotros hemos hecho. Y nada, gracias por la paciencia. Moitísimas gracias, Rosa. Bueno, xa adiantara que esta conferencia ia ser interesantísima. Estou segura de que compartides todos a opinión comigo. Temos que agradecerlle moitísimo a Rosa, o sea, bueno, pues que quixese participar neste ciclo de conferencias, pero tamén que fixese a labor titánica de resumir todo este traballo de décadas en pouco máis dunha hora, porque claro, realmente era unha labor de por sí difícil. Efectivamente, Rosa tivo ademais a xenerosidade de compartir con nos moitísima documentación que pasa á Biblioteca Digital da Escola e que poderedes consultar. Anímovos a, se tendes algunha pregunta, que a compartades, que activedes o micro ou ben a través do chat. Bueno, eu quero dicindo que tiven a oportunidade de ver os xacementos hai un par de anos. É realmente impresionante o resultado. É moi difícil de percibir a cantidade de horas de traballo que hai detrás. Bueno, eso es lo que tiene nuestra profesión, ¿no?
Fundamentalmente mucha dedicación, muchísima. Todo es, claro, todo el mundo quiere las cosas para antes de ayer y eso os pasará en muchos sitios, ¿no? Cuando vayáis a ver algo y te preguntan ¿y para cuándo está? O es que miras que pensamos inaugurar tal día y claro, los tienes que poner en la realidad. Aparte que muchas veces te meten muchísima prisa y luego inauguran muchísimo más tarde, o sea, no tenías por qué haber corrido tanto, en fin. Pero vamos, sí que es un trabajo de mucha gente y muchas horas. Pero bueno, ya dicen que los restauradores somos pacientes, ¿no? Sí. Así que nada, pues eso. Mira, yo no puedo, no sé por qué no puedo leer el chat, no sé si alguien está escribiendo o no, porque a veces parece que se me asoma una ventanita, pero yo no lo puedo, no sé por qué no lo puedo abrir, no sé si es que tengo que salir de la presentación, quizás sea eso, ¿no? Sí, Sí, no, te lo cuento si quieres. sí, dime. Bueno, pues Sonia Seco, que es profesora en la escuela, dice que muchas gracias por tu charla, que ha sido muy interesante y completa y que fue un placer para ella haber trabajado contigo. Vale, ay, a ver, que me voy a echar a llorar, ¿eh? Cuidado con esto. Bien. Charo, que es también profesora de la escuela, dice, bueno, que muchas gracias, que ha sido muy interesante y realista. Cristina Rebollo, que ha sido conferenciante también. Sí, eh, ay, ¿verdad? te- Hola, Cris. sí, sí, te agradece la conferencia, que ha sido un placer escucharte. Y bueno, una pregunta de Sonia. Si sabes si se está haciendo mantenimiento de todos estos sitios y si todos dependen del concello. Ay, qué pregunta, esa pregunta del millón que me hago siempre, ¿no? Porque claro, que la conservación preventiva, en este caso, que son yacimientos restaurados, que se conservan en un ambiente casi de hipogeo, ¿no? Como es el de Doctor Castro, bueno, pues en Tablilla de Bóveda ya no digo. Eh, claro, el mantenimiento es algo imprescindible. Y no solo el mantenimiento, que estén funcionando todas las máquinas que se instalan para que las condiciones ambientales sean adecuadas. A veces invierten una millonada en esos equipos y luego no los ponen en marcha porque gastan. O sea, yo comprendo que hoy día pues habrá que pensar en otras, a lo mejor en soluciones más sostenibles, ¿no? Pensar en poner aparatos que funcionen con otro tipo de energías y, en fin, que ni contaminemos ni abaratemos costes. Pero bueno, el momento en que se reconstruyeron estos yacimientos, incluso en la Domus del Mitreo especialmente, era sangrante porque la maquinaria había costado una fortuna, pero no se ponía en marcha. Luego decían que la ponían en marcha cuando iba alguien a visitarlo. Bueno, yo creo, por lo que me dijeron y he visto en prensa, porque yo hace tiempo que no voy por Lugo, claro, no he salido de Vigo. El doctor Castro creo que sí bueno, nosotros durante unos años sí que hicimos labores de mantenimiento en doctor Castro y también en San Roque. Que nos contrataba el Ayuntamiento de Lugo una vez al año, más o menos, hacíamos esas tareas de mantenimiento, limpiábamos, íbamos consolidando zonas incluso en el peristilo, fuimos haciendo algún experimento para ver qué funcionaba mejor, para consolidar, bueno, quiero decir que íbamos avanzando todos los años un poquito. Pero eso fue durante algún tiempo. Yo creo que ya en los últimos 2 años en los que estuve yo en activo, yo creo que ya, por lo menos nosotros no hicimos nada. Pero parece ser, por lo que salió en prensa, que sí se ha hecho algo, no sé si solo lo relacionado con cambiar pues los sistemas expositivos, que ya estaban pues a lo mejor obsoletos, y supongo que también se limpió el yacimiento. Parece que está en bastante buen estado por las fotos que mandó mi hijo. Después, en San Roque, yo creo que está un poquito, no sé si se sigue cuidando o no.
no tengo noticia, no sé si, yo creo que en el momento en el que nosotros trabajamos, esos dos yacimientos los gestionaba el ayuntamiento, entonces sí que se hacían las intervenciones de mantenimiento a través de ellos. El del vicerrectorado es diferente porque ahora creo que al principio dependía del ayuntamiento. De hecho, nosotros pasamos las recomendaciones de mantenimiento, se las pasamos al ayuntamiento porque era el que supuestamente le iba a gestionar con los otros yacimientos. Pero parece ser que ahora lo gestiona la universidad. No tengo ni idea. Sé que sigue entrando agua en algún sitio, que se coloniza la muralla, incluso está colonizado el Mitreo, pero bueno, serán algas por la luz. En la muralla es diferente porque hicieron, bueno, hay una ventanita de cristal encima que lo único que sirve es para que se colonice la muralla y se vaya destruyendo el revestimiento. Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que se está haciendo. No parece que se haya hecho nada en las pinturas, ni que se hayan consolidado. Incluso algunas, bueno, consolidado, reintegrado y tal. Y incluso en alguna foto me parece ver que bueno, que alguna de las reintegraciones ya no está en muy buen estado. Porque claro, ser con acuarela y con tantísima humedad, pues es fácil que se deterioren, ¿no? Pero ya digo, no sé, yo creo que, vamos, creo no, fijo, ahora mismo lo gestiona la universidad. Muy bien. De todos modos están incluidos, yo creo que el ayuntamiento lo incluye dentro de los yacimientos visitables de Lugo, como es lógico. ¿Alguna otra pregunta? Uy, perdón, Rosa, sí, dime. No, nada. Quiero decir que para ese creo que hay que pedir cita, para los otros tienen un horario fijo, creo. Bueno, ahora con la pandemia no sé exactamente cómo están las cosas, pero bueno, ahora mismo, hace un mes estaban abiertos, ¿eh? Y recomendamos su visita. Pues sí, porque, bueno, ya veréis que la Domus Oceani, claro, parece que no hay mucho reconstruido y sin embargo yo creo que, vamos, es la más reconstruida. Y bueno, claro, ya veréis que la percepción no es la misma, cuando lo ves de cerca, pero resulta que tú estás por debajo de ese nivel. La sensación que tienes al entrar en la Domus del Mitreo, entre el patio y las habitaciones, pues es sensacional, porque claro, es que estás paseando por el mismo pasillo que se paseaba en época de uso, ¿no? Entonces, claro, la percepción es muy diferente. Y luego, aparte que, bueno, esos muros tan altos también te envuelven. Claro, son sensaciones distintas, ¿no? De hecho, el Mitreo tiene, bueno, bajan unas cosas. Bueno, había puesto el museólogo unas cortinas negras, ¿no? Para bajar en algún momento, porque claro, los mitreos son templos que están siempre a oscuras, suelen ser subterráneos, y en este caso, claro, está rodeado de ventanas. Entonces, es bastante paradójico, ¿no? Entonces, yo no sé si para cuando se hace la visita siguen bajando esas cortinas negras que se habían puesto o no. De hecho, por las fotos que vi de hace un mes, incluso han cambiado la figura de Mitra. Bueno, la figura de Mitra es un dibujo por poner, ¿sabes? Por poner algo para que se entendiera, porque es un mitreo, no porque nos basemos en ningún dato conocido, porque la cabecera del mitreo está todavía por debajo del edificio colindante, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus cosas, pero bueno, y luego el San Roque, el edificio es bonito, es muy bonito y claro, es un poco raro porque te encuentras ese estanque solo, después dos tumbas de ladrillo que, bueno, que son de otro momento. El horno también, el horno tiene mucho, es muy bonito. Lo que pasa es que la vista que os pongo yo, que es desde atrás, esa vista no la puede tener el visitante, porque es justo el muro que cierra. Entonces, ahí hasta donde puedes pasar, te puedes asomar ligeramente, pero no tienes esa percepción de todos los arquitos, ¿no? Y el estanque por sí solo vale bien el edificio, es espectacular. Sí, desde luego que sí. Pois ben, non sei se hai algunha pregunta máis. Non.
Ben, pois se non creo que, bueno, podemos dar por finalizada esta conferencia, agradecendo de novo a Rosa a súa xenerosidade. Quedades todos emplazados para a seguinte, que terá lugar en xullo, e onde por fin chegaremos a Santiago de Compostela, rematando o noso camiño. Contaremos con Ana Laborde para compartir con nos a intervención da restauración do Pórtico da Gloria. Esta conferencia colgarase na canle de YouTube da escola como ao resto para que poidades vela de novo tranquilamente. Pois moitas gracias. Bueno, a vosotros, porque por haber aguantado una charlatana.